Quiero anunciarte, mi amigo, que Jesucristo bajó de los cielos a la tierra con un mensaje de amor. Él no vino a juzgarte porque sos un pecador, solo vino por salvarte, de tal manera te amó. Solo vino por salvarte, de tal manera te amó. Reconoce tus pecados, confiésalos al Señor. En la cruz del Calvario murió por ti, pecador. En la cruz del Calvario murió por ti, pecador. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, con el favor de Dios, una vez más reunidos, ¿no? Como siempre decimos nosotros, reunidos en el nombre del Señor. Saben que este tema que recién estamos tocando, me pongo muy contento porque alguien me lo encargó. Y ¿sabe quién es que me lo encargó? Es mi hijo. Mi hijo se llama David. Quiero pedirle siempre a Dios que Dios le bendiga a él. Le amo mucho a mi hijo, a mi hija, a Dayana y a mi esposa. Ojalá que ellos estén escuchando, ¿no? Y puedan entender que Dios lo primero que hizo fue la familia, lo primero que formó fue la casa, lo primero que formó es el matrimonio, donde de ahí venimos todos nosotros, de ese Adán y Eva que estuvieron en el huerto, en ese huerto de Edén, que a través de que el libre albedrío ellos decidieron un mal camino, pero en ese propósito del mal camino del hombre, Dios le dio el libre albedrío a todos los hombres, para que podamos hoy escoger a Dios o no. Antes de seguir hoy vamos a hacer quizá al revés. Tengo un comentario que hacer sobre la Biblia, ¿no es cierto?, que lo que venimos estudiando. Pero primeramente vamos a orar para que Dios nos fortalezca, para que Dios borre todo hombre y sea Él hablando, y para que Dios bendiga esta sonda de hoy, que bendiga al joven que está del otro lado, ¿no es cierto?, en su trabajo, como hacía el que se fue, y aún aquel que está allá en el campo escuchando. Vamos a inclinarnos ahí estemos y le vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted. Primeramente, Señor, dándole gracias, Padre, por este día más de vida, Señor amado, sabiendo que usted es el que se encarga de todas las cosas, Padre, el que dirige, el que hace todas las cosas es usted, Señor. Aún las cosas malas que nos parecen a nosotros malas, Señor, usted tiene propósito, Señor. Porque no hay nada oculto delante suyo, Señor amado, y no hay nada que usted nos saque a luz, Señor, a través de su palabra y a través de la obra de sus hijos, Señor. Quiero regalar y pedirle por cada iglesia de este lugar, Padre amado, que usted les bendiga, les guíe, les dé el entendimiento a cada uno, Padre. Y así, Señor, los levante día a día en toda la labor que hay que hacer, Padre amado. En verdad, andando, transitando día a día, vemos las grandes necesidades, Señor amado, que hay en este pueblo, como así en cada pueblo, en esta provincia, como así en esta Argentina y así en este mundo, Padre. Pero usted hoy nos puso en este lugar, Señor. Y queremos ser, Señor amado, baluarte y heraldo de este lugar, Padre, para presentarle delante de usted, Señor amado, cada uno, Señor amado, de los que vienen en este lugar, Padre amado, para que le puedan conocer, Señor, a través de sus hijos, Señor amado, a través del testimonio, a través, Señor, de la enseñanza de la palabra, Padre, como hoy queremos compartir, Padre. Enséñanos usted, Señor amado, borre todo hombre y usted vaya siempre delante, Padre, como así bendito sea cada varón, Señor amado, que ha puesto la mano en el arado y te quiere servir, Señor amado, y presentarle delante de usted a un pueblo, Señor amado. ¿El pueblo cuál es? Aquel que, como ovejas perdidas que andan, Señor amado. Señor, le ruego, Padre, que usted envíe a cada uno
según usted vea en su voluntad, Padre amado, luz y entendimiento, Padre amado, para su pueblo, su nación, y que cada día podamos entender y comprender, Padre, porque estos son los tiempos señalados por usted, para que el pueblo de Dios pueda aún entender mucho más de lo que al principio no entendía, Padre. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca del tiempo de que usted nos va a venir a buscar y usted mismo se va a encargar de estar con cada uno de nosotros, Señor. Lo que continúa este programa, Señor amado, se lo entrego en sus manos, cada necesidad, por la lista de ayuno que tenemos, Señor amado, aún por las necesidades de cada lugar, Señor. Aún le ruego, le pido, Señor, por ese anciano de allá de Sierra, que usted le bendiga, bendiga toda su labor, por el lago Rosario, Padre, y aún hoy tenemos que agregar, Señor amado, el lago Futelao, que, Señor amado, esa familia que busca y necesita de usted, Señor. Gracias, Señor, porque usted de alguna manera está llevando su palabra a distintos lugares, Padre, y sé que va a ser de provecho y bendición para cada vida, Señor. Bendito sea este lugar, bendita este radio, todo lo que hagamos, Señor amado, bendiga a usted, Señor, y sobre todo sea usted poniendo su mano en nuestras vidas, Señor amado, para poder ser heraldo suyo, Señor, delante de todas estas necesidades y de confusión que hay en este mundo, Padre. Todo se lo dejo y se lo entrego en sus manos, en el bendito y divino nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Nosotros en el peregrinar de la palabra de Dios siempre fuimos hablando que de alguna manera completamos de hablar de toda la Biblia. Pero uno de los libros que en sí nos quedó siempre pendiente o por tocar fue el libro de Eclesiastes. El libro de Eclesiastes fue escrito por el sabio Salomón, ¿no es cierto? El sabio Salomón. Yo les voy a contar algo para que nosotros podamos tener idea de quién era Salomón. Salomón era el hijo de David, que ahí empezando el libro de los reyes, que cuentan las historias de los reyes, él en una oración ante Dios, Dios le dijo, ¿qué quiere que te dé? Y él le dijo, sabiduría y entendimiento para dirigir tu pueblo. ¿Usted sabía que Dios cuando nos da algo, Él no nos lo saca? No, Él no nos lo saca. Lo que Dios dio a sus hijos, todo lo tenemos. Nosotros a veces como hijos de Dios, conocemos al Señor, andamos en las cosas de Dios y nos perdemos, nos vamos para otros caminos. Pero ese don, ese talento que Dios nos dio, no nos saca. Está ahí siempre, latente, o a veces estamos como administradores que no sabemos qué hacer. Por eso el libre albedrío marca que el día que nos presentemos delante de Dios, ese juicio va a venir sobre nosotros. ¿Sabe que el libro de Eclesiastes es un libro filosófico? Es el mejor libro filosófico que podemos haber entendido o leer, haber leído más allá de la filosofía del mundo, que siempre se mantuvo y se quedó en el mismo lugar. Pero esta filosofía de este libro que escribió Salomón, ¿sabía usted que Salomón, cuando él tenía a cargo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las naciones, las 12 tribus que estaban con él, él de alguna manera las amedrentó, cobraba muchos impuestos, también por eso él tuvo muchas riquezas. Pero todo eso delante de Dios, con el tiempo fue en desagrado. Y Dios termina diciendo de Salomón, dice que por amor a mi siervo David, Dios no tomó juicio ni control en la vida de Salomón. ¿Qué nos enseña ahí la palabra de Dios? Que Dios nos enseña que si nosotros, papá, como recién oramos al principio por mi hijo, ¿no? Que él fue el que me pidió ese tema, y que siempre hablamos, y cuando tenemos oportunidad de hablar en nuestras charlas, hablamos de las cosas lindas que Dios hace en la vida. Él en sus decisiones, ¿no? Como joven que es, él elige su camino, pero siempre, como dice la palabra, tenemos que tener en cuenta quién es nuestro Dios. Por eso vale el consejo a veces acercarse a los hijos y tratar de hablar con ellos y de enseñarles que Dios tiene grandes propósitos y nos enseña a ser hombres y mujeres de verdad. En una oportunidad hablando con mi hija también, ¿no es cierto?, le decía, mirá que dio esto o aquello, porque Dios nos enseña en la palabra. Dice que Dios a veces no toma cuenta de los hijos en hacerle ver las cosas de repente o con entendimiento. ¿Por qué? Por la oración de los padres. La oración de los padres los cubre continuamente, la oración de los padres está con ellos. Por eso la palabra de Dios dice que un hogar, si está dividido, Dios no puede bendecirlo. Pero si el matrimonio está unido con Cristo, dice, las grandes cosas ocurren en esa casa. ¿Por qué? Porque estamos siendo representantes de Dios en la tierra, y aún en el matrimonio Dios dice que el ejemplo del matrimonio, sin hablar de la palabra de Dios, trae almitas a los pies de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Esos matrimonios que están consagrados a las cosas de Dios y que su vocación como todo padre es que los hijos también estén en el camino de Dios, que le puedan conocer. Pero Dios le da el tiempo a cada uno. Fíjese este hijo, ¿no? Salomón, dice que la palabra de Dios dijo, pero por amor a mi siervo David, porque nadie había como el corazón de David sobre la tierra.
Dios no le sacó a Salomón hasta que terminó sus días, su reinado, sino que después que él murió, el reinado de Israel fue dividido, y una parte fue para el norte y otra parte para el sur. Y ya empezaron a aparecer, ¿no es cierto?, distintas dinastías, servicios de Dios, distintos profetas que tenían que hablar a la tierra de Israel o a la tierra de Judá. Esa división se hizo, ¿por qué? Porque este hombre no se supo mantener firme delante de Dios. Y sin embargo, ¿cómo escribió el libro de Eclesiastes? Tan sabio, tan profundo. ¿Por qué? Porque él tenía sabiduría de Dios. Cuando Dios nos da algo, nos da talento, Él no nos lo saca. Está en nosotros desarrollarnos. Muchos hijos de Dios nos alejamos de las cosas de Dios, pero el talento siempre está ahí, firme y presente. ¿Para qué? Para que podamos seguir llevando y pregonando la palabra de Dios. Este hombre, vamos a leer una parte de nosotros que él termina en el libro de Eclesiastés, para tener una idea mayor del mensaje de lo que es el libro que es un libro para todos los hombres, no solamente para el pueblo de Dios, para todos los hombres, porque ahí emana y está la intrusión de la propia vida. Pero vamos a empezar leyendo que dice que vanidad de vanidad es todo, y termina diciendo lo mismo, el mismo discurso del principio, el mismo discurso que termina escribiendo este siervo de Dios, ¿no? El fin de todo el tiempo, en el 12:13 dice, capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá todo obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ese es el mensaje de él. Pero vamos a indagar un poquito más en este mismo libro, y no nos vamos muy lejos, vamos a tocar unas partes nada más, para en otra oportunidad, cuando Dios nos permita estudiar específicamente este libro, lo vamos a hablar con mayor profundidad. En el capítulo 11, versículo 9, que me gustaría que usted tenga una lapicera y la vaya marcando, le dice a los jóvenes: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En el capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años a cual digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y la estrella, vuelvan las nubes tras la lluvia. Ahí es cuando habla que se le termina el tiempo al hombre. Pero el mensaje que habla Salomón es un mensaje profundo pero sencillo. Cuando en tu juventud toma placer de todas las cosas, dice, pero acuérdate que te juzgará Dios. Todo lo que hoy hagamos, mañana la misma vida nos va a reclamar. Hoy escuchamos a papá que dijo: no, mira, esto no te conviene, aquello otro, y nosotros lo hacemos igual, porque a nosotros nos parece que es así. La misma vida nos va a pedir cuenta de eso. Mi papá y mi mamá nos dicen: no, mira, el camino de Dios nos enseña que tenemos que hacer esto, esperar el tiempo, no dejarnos manosear como una joven, no tener relaciones antes de casarnos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo de Dios. No dejarnos marcar el cuerpo, porque es el templo de Dios. ¿Usted sabía que todos esos que se hacen tatuajes no pueden dar sangre? Hay cuantas cosas que tendríamos que hablar, aquellos que tocan el cigarrillo, la bebida, o que piensan que atrás de eso va a haber grandes cosas. Ahí pueden dar un momento de felicidad, pero después la amargura que viene es grande. Por eso en el versículo 2 dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y la estrella, vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Antes que venga la noche, antes que se termine la comida, antes que la vida misma nos llegue a llevar aún a los lugares más profundos de nuestro ser, en decir: ¿qué hago? ¿Sigo adelante? ¿Me suicido? ¿Sigo adelante con este cigarrillo? ¿Sigo adelante con esta droga? ¿Sigo adelante con esta vida injusta que tengo con mi novio? Porque los Dios fueron llamados para ser santos. Entonces, mientras no haya santidad, no va a haber felicidad. Y si no hay felicidad, no hay bendición. Y Dios va a reclamar de todas esas cosas. En el versículo 6, les quiero leer este versículo porque lo he escuchado en esta semana. Yo en verdad no quería tocar el libro de Eclesiastés todavía, pero esta semana alguien se acercó a mí y me dijo que los propios cristianos o creyentes de Dios entienden que las cosas son así como el versículo 6 lo dice. Ahora se lo voy a aclarar.
Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva al Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Lo que quiere decir de acá el Señor dice, esta gente me decía a mí que la cadena de plata es un anillo o un hilo, dice, que el alma tiene con el cuerpo. No, equivoquemos. No confundamos la palabra de Dios en que estas enseñanzas son así. Nosotros siempre tenemos que indagar y averiguar, incluso en la historia, porque esto habla de la historia. Acuérdense que Eclesiastés, el libro de Salomón, y el libro de Salomón no tiene mucho entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque él se convirtió en un hombre natural al haberse alejado de Dios. ¿Y cómo se alejó él? Porque él tuvo muchas mujeres y por seguir esas mujeres siguió los ídolos de esas mujeres. Hay una religión que se llama la Nueva Vida, otra que le llaman, ¿no es cierto?, la virtud creciente, que ellos interpretan las cosas de otra manera, como hay un libro dando vuelta porque dice que la cadena de plata es lo que tiene atado al espíritu con el alma. No tiene nada que ver eso. La realidad de esto es esto, que en los tiempos de Salomón él vivió en toda la riqueza. Él nunca supo lo que era una necesidad, porque él tuvo todas las riquezas. En ese tiempo se colgaban de los techos, a través de una cadena de plata, una lámpara que tenía un cuenco de oro lleno de aceite, y eso se movía con el tiempo y se inclinaba por un lado u otro, pero la misma plata con el tiempo se quebraba. Y eso es lo que quería decir el profeta, este siervo de Dios, profeta de Dios también, ¿no? Que él quería decir que tomemos cuenta de todas las cosas de nuestra vida antes que el tiempo sea malo, antes que las cosas malas empiecen a aparecer en nuestra vida, arreglemos cuenta con Dios. Dice que estos cuencos, cuando el techo se rompía, porque era abandonado ese lugar, se llenaban de agua y ya no eran más lumbrera, y las cadenas de plata se quebraban y se rompían. El cántaro que se quiebra junto a la fuente era cuando ya desaparezca de la vida la persona que saca agua del pozo y pone el cántaro al costado, y esa persona haya sido desaparecida. Entonces dice que el cuenco ese cae y se rompe. Y la rueda sea rota sobre el pozo. Ese es el andar, el peregrinar de los hombres cuando caemos en los pozos. ¿Qué pozos? En los pozos de confusión, los pozos de mentira, los pozos que este mismo mundo nos enseña. ¿Por qué? Porque si le creemos al mundo, el mundo nos enseña maldad. Si le creemos al mundo, el mundo nos miente. Si le creemos al mundo, vamos a rechazar a Dios. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, nuestro cuerpo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que nosotros hagamos en contra de Dios se nos va a convertir en un día en el que nos va a acusar. Y cuando vayamos al juicio delante de Dios, Dios va a decir, pero ¿cómo no se te avisó? ¿Cómo no se te dijo esto? ¿Cómo no escuchaste ese programa en la radio a tal hora, de tal lugar, alguien que predicó, oró de la palabra de Dios y vos no hiciste caso? Entonces ningún hombre va a poder decir delante de Dios que nadie fue avisado. Ningún hijo va a poder decir delante de Dios que ese hijo no fue avisado. No hablo solamente de los hijos carnales que Dios nos da, sino hablo de los hijos espirituales. Pueblo de Dios, esté atento, mire su camino. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice, muchos son llamados al valle, pero que valle la decisión, como así lo dice el libro de Joel. En el valle la decisión nosotros tenemos que tomar cuenta. Hagámoslos ahora que estamos a tiempo, miremos nuestra juventud, tratemos de invocar y buscar las cosas de Dios a tiempo. Ahí con mi hijo yo hablaba en oportunidad que bueno sería que él en su juventud pudiera tener un programa cristiano para jóvenes, para ir llevando la palabra del Señor para jóvenes, porque a él le gusta todo esto de la radio, todo lo que es trabajar, hablar, nuestras cosas de Dios. Él mismo trabaja con un programa los días domingos en esta radio. Y a veces le digo, pero estamos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Ah, sí, pero yo no me mezclo. Pero tenemos que buscar que eso que hagamos o que eso que intentemos hacer sea de bendición. Ustedes saben, hermano, que como así yo recién lo oraba por la gente del Lago Rosario, Futalfú o de Sierra, son personas que Dios me fue poniendo a través de este programa. Eso se llama bendición, de que poder compartir con la gente las cosas de Dios, que la misma gente te acerque y Dios ve de lo alto todo eso y se complace de eso y nos sigue bendiciendo, nos sigue ayudando, fortaleciendo, dándonos virtudes, aún mayores que la del joven, que el joven dice, yo trabajo toda la semana y esto y aquello, y sin embargo, cómo Dios nos va fortaleciendo a nosotros los ancianos en las cosas sagradas de Él, porque dice, por fuera envejecemos, pero por dentro vamos rejuveneciéndonos día a día. ¿Cómo? Tomado
en las cosas de Dios, tomado de la palabra de Dios, tomado de comiendo todos los días, aspirando todos los días de la palabra de Dios y poder ser bendecido. Por eso mi consejo es para esos, que aquellos que están a tiempo, busquen las cosas de Dios, acérquense. Si te fuiste de la iglesia, busca de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que te puede dar la solución a tu vida. Si estás en mala actitud, dice la Biblia, estás fornicando, ten cuidado de eso porque la vida te va a pedir cuenta. Estás en adulterio, ten cuidado porque la vida te va a pedir cuenta. Estás robando, ten cuidado porque la vida te va a pedir cuenta. Estás matando a alguien, ten cuidado porque la vida te va a pedir cuenta. La Biblia nos enseña, en pocas palabras, que hay pecado de salvación y pecado de muerte. Hay de aquellos que han hecho pecado de muerte, pero clamen y pidan a Dios por sus almas para que puedan ser salvas. ¿Cómo? Acercándose a la cruz de Cristo, acercándose a ese hombre llamado Jesucristo, para que ustedes lo puedan aceptar y que Él pueda pasar a morar en sus vidas. Clamen y pidan siempre a Dios para que Dios los bendiga y les dé luz de entendimiento en todas las cosas. Esto capaz que un poquito fue muy maduro para hablarlo todavía, pero lo tuve que hablar por el tema que esa confusión con ese libro, esa confusión con esa cesta de la buena vida, no sé cómo bien se llama, que dicen que el alma se pega con un hilo de plata, cuando todo esto en la Biblia nada que ver. Tengan cuidado con esas enseñanzas, tengan cuidado con las malas doctrinas, tengan cuidado con las iglesias que defraudan a Dios, tengan cuidado, pidan y clamen a Dios luz, entendimiento, y si están mal en ese lugar, busque para otro lado, y si están equivocados, trate de hablar con los ancianos de la iglesia, el líder de la iglesia, para que las cosas se pongan en orden delante de Dios y Dios los pueda bendecir. Porque uno solo que esté al frente esté equivocado, todos van a estar equivocados. Pero uno solo que le clame y le pida a Dios, Dios conoce eso, ve de lo alto y seguramente lo va a bendecir. Lo dejo escuchando una alabanza más o corito, no sé lo que va a hacer hoy él. Misericordia, esperaré. Cada paso de mi vida tú estés presente, seas mi ayudador, porque mi alabanza de ti será. Mis manos hacia ti levantaré y en tu misericordia esperaré, porque mi alabanza de ti será. Mis manos hacia ti levantaré y en tu misericordia esperaré. Quedé pensando, meditando, ¿no?, en esto que hablamos de Eclesiastés, el principio de todas las cosas es el temor a Dios. Dios quiere, ojalá, que todo el que haya escuchado diga en su vida: ¿qué camino estoy tomando? ¿Por dónde voy? ¿Soy bendecido? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? Le ruego y le pido a Dios que le dé el entendimiento y que cada hombre y mujer puedan buscar en realidad ser benditos de Dios, porque Dios tiene grandes propósitos con aquellos que le buscan, que le necesitan. Todas las necesidades de Dios las va a cubrir, pero primeramente busquémosles a Él para que nos pueda seguir bendiciendo. Nosotros estamos estudiando, con el favor de Dios, el libro de Mateo, y habíamos quedado terminando en el capítulo 9, versículo 32, donde vamos a empezar ahora a leer. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe del demonio echa fuera a los demonios.
Acá en contra de los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos son aquellos, los religiosos. Los religiosos son los que a veces se confunden a la iglesia, confunden al pueblo de Dios, confunden, ¿no es cierto?, las necesidades. Ustedes se acordarán cuando hablamos de los endemoniados, que dice que el pueblo, cuando vieron todo esto, lo que había pasado con esos 2000 cerdos, el mismo pueblo fue y se acercó a Jesús y lo echó de ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos ya querían seguir viviendo en el pecado, como el religioso quiere seguir viviendo en su confusión, en su mentira, en su pecado, en su concupiscencia, dice la Biblia, porque la concupiscencia, que es el pensamiento de la conciencia, y una vez que está ese pecado armado, formalizado, ya tenemos todo tramado, lo llevamos a la obra, y cuando lo llevamos a la obra, ese pecado nos da muerte, muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez menos vamos a entender las cosas de Dios y mucho menos vamos a recibir bendiciones de Dios. Por eso a veces el mundo está como está, o las situaciones de los lugares están como está. ¿Por qué? Porque no hay quien se levante en oración a pedirle a Dios. ¿Usted se acuerda del castigo de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué fue? Se le habló a Abraham, se le pidió, pero Dios dijo, si hubiera uno dentro de ese lugar, yo lo voy a bendecir. ¿Pero por qué decía Dios que hubiera uno? Porque ese uno era el que iba a orar y pedir a Dios por ese lugar. Como así nosotros tenemos que pedir a Dios por nuestro hogar, por nuestra familia, por el trabajo, por la necesidad donde estamos viviendo, por las autoridades, que Dios guíe y bendiga. Todas las autoridades son puestas de parte de Dios. Así que nosotros, si la maldecimos o maltratamos, estamos acarreando sobre nosotros esa propia y esa misma maldición. Por eso Dios dice que sobre todas las cosas entendamos quién es nuestro Dios. Para poderle entender quién es nuestro Dios, amémosles primeramente a Él. Y el segundo mandamiento que Él nos da dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ese prójimo está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Del hombre nació la mujer, por eso la mujer es la compañera del hombre, pero el hombre también nace de la mujer, por eso existe el respeto y la honra para cada mujer a través de los hombres. ¿De qué sirve a veces sentarnos y vanagloriarnos de esto y del otro cuando nuestra vida está manchada de cosas que no la queremos arreglar? ¿Por qué? Porque no queremos, nos gusta vivir mal, nos gusta vivir ahí en contra de la corriente, como que alguien diría. Pero la palabra de Dios es tan santa, tan pura, que Él no pasa sobre la voluntad de nadie. Es nuestra elección. Y ahí, como decía en el libro de Joel, Dios nos llama al valle de la decisión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos hermanos estamos pidiendo siempre que se acerquen, que busquen al Dios verdadero y se acerquen a la iglesia para continuar la labor de Cristo? Varias veces yo invité para que podamos unirnos a algunas iglesias, ¿para qué? Para hacer una campaña de evangelismo. Y no he recibido respuesta de nadie se ha acercado. Quizá uno estén en la tela de juicio diciendo, pero esto, pero aquello. Pero nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios nos va a reclamar si no salimos a predicar la palabra de Dios, si no salimos a llevar las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué? Porque dice que las ovejas están dispersas, como que no tienen pastor. Entonces le dijo a su discípulo, que somos nosotros, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, como yo estoy pidiendo a Dios, que envíe obreros a su mies. Si usted quiere trabajar para el Señor, acérquese a una iglesia, busque a Dios. Y si no tiene iglesia, yo también le invito a la calle 16 de octubre, 8:45, los domingos a las 5 de la tarde. Y quiere trabajar para el Señor, y ahí podemos llegar a empezar a trabajar para el Señor. Esta mañana levantaba con mi hijo el programa anterior de radio a YouTube, y ahí hablaba mucho de las cosas del Señor, porque en realidad no habíamos tenido tiempo en la semana. Pero ¿cuántos hermanos hacen falta para ir a visitar a aquellos que necesitan? E incluso llevarle a una mercadería a otra persona que está pasando por mal momento. Dios quiera y les guía a cada uno que puedan congregarse, juntarse en un lugar y empezar a servir a Dios como Él llama y pide, en verdad y en espíritu, tomado de la mano de Él. ¿Por qué? Porque si queremos hacer eso es porque Dios nos llama. Como acá el Señor empieza en el capítulo 10
en la elección de los 12 apóstoles. Capaz que usted es un elegido también de Dios y que pueda tomar parte esta del cuerpo de Dios. Porque la iglesia no es solamente una cabeza, son los brazos, el cuerpo, las piernas, el estómago, que la función de cada uno, los ojos, la boca. Y cada uno de nosotros tenemos delante de Dios esas labores, delante de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para ser sanado de toda enfermedad y de toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, y el que también le entregó. Judas fue el que le entregó al Señor Jesucristo. Fue el hombre de perdición, como también hay en todos lugares hombres de perdición. Vio usted, ha escuchado que recién leímos una lista de nombres. Y fíjese qué hermoso sería cuando sean los libros abiertos delante de Dios y digan nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida. Le invito a que se acerque, no a una religión o a hechos de hombre, sino a aquel que murió por usted en la cruz, que dio su sangre para lavarnos de todo pecado y poder empezar a ser nuevos, y así levantar las manos, como decía recién la alabanza, mano santa delante de Dios. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no fue culpado de algo? ¿Quién no hizo algo en la vida? Entreguémoselo a Dios, y Dios, Él es misericordioso para perdonar, y a partir de ese momento busquemos cambiar en nuestro corazón para que Dios pueda obrar, porque si no le pedimos, Dios no lo puede hacer. Él no pasa sobre nuestra voluntad. Y así empezamos a trabajar para el Señor. En capítulo 10, versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante a las aldeas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, saná enfermo, limpia leproso, resucitá muerto, echá fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Vamos a seguir leyendo el versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio del lobo, sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Y guardado de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os procuréis por qué hablaréis o qué diráis en aquella hora. Os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros, si somos hijos de Dios. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿En qué camino estamos nosotros? ¿En el camino del Señor o en el camino de Belcebú? Fíjese lo que el Señor nos enseña, que en Sodoma y Gomorra, si hubiese predicado esta palabra, capaz que no hubiese desaparecido esos 2 lugares, porque los sodomitas, es la palabra de los sodomitas, ¿no es cierto?, de los que van hombres con hombres, porque nadie oró por ellos, nadie le pidió a Dios bendición sobre esas vidas, como hoy la iglesia tiene que hacer. Sí, son hombres que están endemoniados, que cayeron bajo ese tipo de actitud, incluso a veces hasta algunos pueden llegar a nacer con eso,
pero está en el pueblo de Dios, en la nación santa y divina de Dios, para orar y interceder por ellos. Aún sus vidas se pueden llegar a perder, pero su alma y su espíritu se pueden salvar si ellos aceptan al Señor Jesucristo como Salvador y la obra la hace Él. Porque aún en esos misterios nosotros no nos compite estar. ¿Por qué? Porque son misterios de Dios. Y si Dios se encarga de todas esas cosas, Él sabe cómo va a hacer y de qué manera va a hacer. Él dice que enjuagará toda lágrima de sus hijos. Él mismo nos consuela, aún en todas esas cosas que a nosotros nos parecen malas, que nos parecen chocantes a nuestras vidas, que nos parece que no la merecemos. Dios nos consuela, trayéndonos paz y reposo a nuestra vida. Así que en el versículo 16 así nos contesta el Señor. Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado y en oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decirlo a la luz, y lo que os digo en proclamarlo desde las azoteas. Lo que nosotros soñamos como hijo de Dios que Dios nos muestra, proclamémoslo, saquémoslo a luz. Y lo que oímos, proclamémoslo en las azoteas, anunciemos a todos los hombres que solamente en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, está el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, sino a través del Hijo Jesucristo, que Dios Padre envió a la tierra a morir en la cruz por nosotros. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al que no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Seamos temerosos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. No se venden 2 pajarillos por 1/4. Con todo ni aun de ellos cae a tierra, sin vuestro Padre no lo tenga en cuenta. Pero aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Quién está en esa necesidad? ¿Quién está aún reclamando a Dios por algo que tiene en su vida? Acérquese a la cruz de Cristo y va a ver cómo Dios va a responder esa oración sincera y sencilla de un corazón que le busca en espíritu y verdad, y va a ver quién es nuestro Dios. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, con nuestros hechos, obra, y aún en la palabra, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como la lectura que recién leímos de los nombres de los siervos de Dios, así nuestros nombres van a estar inscritos en el libro de la vida, y Él mismo nos va a nombrar. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, con testimonios, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando nos avergonzamos de papá o mamá que son cristianos, de papá que es un predicador, todo esto está delante de Dios. Acuérdate de tu juventud, que la vida misma te va a pedir cuenta de todo eso. Acuérdate de tu hablar, de tu callar, de cómo te vistes, porque la misma vida te va a pedir cuenta de todas esas cosas. No provoquemos al pecado, sino tengámosles temor, aún a la maldad y respeto, porque si aún ese siervo de Dios, ese bendito Hijo de Dios, ese ángel de Dios que se paró enfrente del enemigo y cortenzaba en el libro de Joel, como también lo dice una palabra en el libro de Judas, que entre ellos peleaban por el cuerpo de Noé, dice, de Moisés, ese cuerpo que decían ellos a dónde estaba, o aquello otro, o vaya a saber lo que quería hacer el maligno con el cuerpo de Moisés. Dios le dijo a través de ese ángel al diablo, le dijo que Dios te tome en cuenta tu pecado, pero no lo maldijo ni le dijo nada. Ahí Dios nos está enseñando que aún en la maldad tengamos respeto, aún aquel que es el príncipe de este mundo le tengamos respeto, pero no le temamos, porque el Espíritu Santo está para cubrirnos y guardarnos. El entender de la palabra de Dios nos fortalece y nos guía, nos llena de su armadura, dice la palabra de Dios, porque la espada que nos da es el conocimiento de la palabra para poder enfrentar y poder traspasar todas las cosas que para los hombres nos parecen imposibles, para Dios son posibles. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, la palabra de Dios. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso es necesario orar y ayunar. Y los siervos de Dios, los que están al frente, tenemos que pedir más tiempo a solas con el Señor para proclamar y pedir por ellos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Porque a veces buscamos complacer más al mundo que a Dios. El que ama al Hijo o a Dios más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué cruz tenemos que llevar? La cruz de la vida que nos toca vivir. La cruz de la vida que Dios nos quiere enseñar, porque cada ser humano delante de Dios tiene un camino distinto.
un alma distinta, somos genuinos. Yo siempre a mis hijos de chiquito les decía, ustedes son únicos, no hay otro como ustedes. Cuiden su vida, cuiden su cuerpo, cuiden su habitar, su andar, su callar, a donde van, cuídenlo delante de Dios y clámenle a Él. ¿Para qué? Para que ningún perro del mundo le venga a destruir su vida. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si nosotros ponemos la fe, la mira en las cosas de Dios, Dios se encarga de nuestros problemas, de nuestras situaciones, y Él desde lo alto nos suple todas las necesidades. ¿Queremos salir de los problemas? No lo vamos a resolver en el mundo con nuestra propia pericia, sino con el poder de Dios que nos dio a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios Padre, porque Él nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, el que escribió esta santa palabra, el que está en nuestros corazones, el que nos enseña cada día a andar en sus caminos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me vio. El que me recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hoy hablamos en un camino con un muchacho que el que le presta a un pobre, a aquel que no le puede devolver, Dios le da el doble a aquel que le prestó. ¿Por qué? Porque ese pobre, aquel que no conoce a Dios, aquel que está en necesidad y que necesita una guía y un camino, no solamente necesita que lo cubramos con esa necesidad material, sino también necesita que oremos por ellos, que ellos puedan tener luz de entendimiento y que Dios pueda abrir ese corazón para que le puedan aceptar. Los pobres siempre van a estar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ellos acostumbran, muchos de ellos, a vivir así, siendo engañados y viviendo engañados. Como así también la palabra de Dios habla de los ricos. Muchos ricos hay sobre la tierra, pero ellos viven engañados y van a seguir viviendo engañados. Solamente aquellos que le busquen a Dios en espíritu y verdad, y que no pongan enfrente su título de maestría en ciertas cosas, sino que sean humildes y Dios pueda obrar en esas vidas para su virtud y para su conocimiento, porque es hermoso tener conocimiento, es hermoso podernos preparar, pero en la virtud de Cristo es mucho mejor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan todas las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, de los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que a un profeta, porque este es a quien se está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se levanta otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos esta parte? Porque bien actuó Juan cuando él estaba en el desierto, levantaba la caña, encripaba a la gente y le decía generación de víboras, generación de esto, generación de lo otro, arrepiéntanse, bautícense. Pero a él le falló su creencia, su corazón mismo le falló. ¿Por qué? Porque empezó a dudar, empezó a tener en cuenta otras ideas que a lo mejor son propias y no ideas de Dios, como hay muchos religiosos así. Fíjese Salomón, ¿no? Salomón, teniendo toda esa unción de Dios, sin embargo, por hacer su propio camino, su propia idea, se alejó su corazón de Dios y su reino fue dividido. Y fíjese Juan también dice que no hubo profeta en la tierra como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque los más pequeños en el camino de Dios a veces somos los que más creemos, los que más confiamos. Por eso la palabra dice que al que Dios más perdona, ese más le sirve. Al que más quiere Dios bendecir es aquel que es humilde
y de corazón sano. Acuérdese de esa mujer que se presentó delante de Jesús y rompió esa copa de alabastro, ¿no? Rompió eso, dice que había un gran perfume que era carísimo. Y sin embargo Dios dijo que nadie hizo eso. Y por eso Él recordó siempre a esta mujer como que le buscó en sencillez, rompiendo su corazón, sus ideas, reemplazando todo a los pies del Señor Jesucristo. Así nos podamos nosotros acercar a los pies de aquel que murió en la cruz para que Él sea nuestra obra redentora en nuestras vidas, nos dé luz, entendimiento en el caminar, en el andar, aun cuando hablamos de cosas como que nos engañan, como hablábamos antes en el libro de Eclesiastés, de esos hombres que dicen que el alma está pegada al cuerpo por un hilo de plata, y toman ese versículo de Eclesiastés como que es así, cuando están confundidos, cuando trastornan la palabra de Dios. Tengamos cuidado de toda esa gente, cuidado a dónde vamos, cuidado de esas doctrinas de error, cuidado de esos lugares donde dice que hay sonrisa santa, cuando la sonrisa santa no está en ningún lado de la Biblia. Tengamos cuidado, meditemos nuestro camino, meditemos a donde vayamos, qué es lo que hagamos, meditemos en todas esas cosas. En el versículo 18 de este capítulo 11 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿De qué sabiduría está hablando acá el Señor? Dios está hablando de la sabiduría de la sencillez. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Dios vino a buscar a este mundo a los pecadores, a los enfermos, a los que se creen sanos, que son doctores o doctos en sus cosas. Dios los deja, porque cada uno va a arreglar cuenta delante de Dios. Pero ninguno de ellos va a poder decir el día de mañana que no le fue presentado el Evangelio, que no le fue dicho que estás equivocado, que no le fue dicho cuidado tu camino, que no le fue dicho en el valle de la decisión procura al Rey de la vida, al Creador del cielo y la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta todas esas cosas para que Dios nos pueda bendecir. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, en ese tiempo ha de haberse arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Quién somos nosotros? Corazín, Besaida, Silvio, Alicia, Claudia, Jorge, Juan, Ricardo, Fabián. ¿Quién somos nosotros? Tengámonos en cuenta esto, porque aún en el día del juicio Dios nos pedirá cuenta. Arrepentámonos en polvo y ceniza, dice la Biblia, en humillación, en actitud de reverencia ante Dios, pidiéndole perdón y que nos arrepentimos delante de Él. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque en ti, en Sodoma, si hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Quién? La tierra de Sodoma. Pero la tierra de Sodoma fue castigada. ¿Por qué? Porque nadie intercedió por ese lugar. Intercedamos por nuestros hijos, intercedamos ante Dios por nuestras vidas, porque primeramente nosotros tenemos que presentarnos delante de Él como holocausto vivo. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas tengamos en cuenta y presente a nuestros hijos. Y que el día de mañana que Dios diga: por amor a mi siervo, guardo y bendigo a toda la nación. Dice en el versículo 24: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa, ¿no es cierto?, esta parte que fuimos leyendo.
porque el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es todo un solo mensaje, un mensaje de amor de parte de Dios, un mensaje de salvación para los hombres, un mensaje para que los hombres tengan en cuenta el camino que estamos tomando, y no que nos juzga, no, Él no vino a juzgar a nadie, sino a salvar al hombre de su propio juzgamiento. Porque son los mismos hombres los que juzgan, los que dicen esto, aquello, son los mismos hombres que hacen las leyes, son los mismos hombres que hacen que el juicio venga sobre otro. ¿Por qué? Porque están siempre justificándose ellos a través de echarle la culpa a los demás. Tomamos en cuenta, tengamos en cuenta nuestra vida delante de Dios, porque aún la vida misma nos va a pedir cuenta de esas cosas. Y si conocemos al Señor, con más razón, porque este pueblo de Capernaum que conocía a Dios, dice que cayó hasta el Hades, hasta las profundidades, fue abatida, porque si aún en Sodoma se hubiese hecho los milagros que se hicieron en esa tierra, que es la tierra de Dios, que es el pueblo de Dios, no hubiese desaparecido esa tierra de Sodoma. Es para meditar, ¿no? Para presentarnos delante de Dios. En el capítulo 12 del libro de Mateo, vamos a leer 2 o 3 versículos y ya después vamos a ir cerrando. En el versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndole los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, que es trabajar, juntar comida. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ahí está hablando contra los religiosos. ¿Y no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que aún mayor que él en el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría al inocente. ¿No es lo que veníamos hablando? Hombre, ¿en qué lugar estamos? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo fue hecho por el hombre, para que el hombre tome un día para estar con Dios. Y cuando nosotros preferimos otras cosas que tomarnos en ese día 1 hora para estar con el Señor, y preferimos lo demás. Tengamos en cuenta todas esas cosas, tengamos en cuenta el llamado de Dios, tengamos en cuenta aún las palabras que a lo mejor nos sentimos ofendidos porque Dios te está hablando. Y si te habla fuerte es porque te ama fuertemente y desea que vos te encamines en la virtud y en el camino de Dios. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí que había allí uno que tenía la mano seca, paralítica, y le preguntaron a Jesús para poder acusarlo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en el hoyo en día de reposo no le echa mano y le levanta? Pues cuando más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Ahí es cuando ellos siguen maquinando, siguen presentando delante de su propio pueblo religioso, matar a aquel que vino a traer la salvación del mundo, matar a aquel que fue el creador de esta vida, matar a aquel que nos hizo a su imagen y semejanza, hombres escogidos, hombres sabios, hombres santos que fuimos llamados. Sabiendo esto, Jesús apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humare no se apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Nosotros somos los gentiles, por gracia somos salvos, porque este pueblo de Dios, este pueblo judío, que le fue rechazando día a día, que se fue divorciando de Dios, Dios lo dejó y lo tiene para los juicios de ahí del último tiempo en el Apocalipsis, donde habla de los 144.000. Dios los tiene reservados para ese tiempo. Pero ahora que estamos nosotros en el tiempo de los gentiles,
que es nuestro tiempo, el tiempo de la gracia, que podemos acercarnos a Dios, acerquémonos y tomemos parte de ese número precioso que Dios tiene escogido. ¿Para qué? Para vivir en esa ciudad santa y bendita de Dios. ¿Usted sabía que la ciudad santa tiene 2.160 metros de largo, 2.160 metros de altura, 2.160 metros de ancho? Es un cuadrado perfecto donde vamos a vivir todos los escogidos del pueblo de Dios. Tenga en cuenta dónde va a ir usted con su camino. Tiene una iglesia cerca, acérquese, busque del Señor y va a ser bendita usted y su familia. Tiene necesidades, clámele a Dios, Dios la va a levantar. Tiene alguien, uno enfermo en su casa, pídale a Dios, Dios lo va a hacer, porque todo lo que le pidamos a Dios, Él lo hace. Pero primeramente acerquémonos a Él, aceptémosle como Salvador, para que esas virtudes puedan permanecer siempre en nuestras vidas. Les invito a orar ahora, y si alguno quiere en esta oración compartir conmigo el poder acercarse a Dios y aceptarlo al Señor Jesucristo como Salvador personal. Pero antes de hacer esta oración, les invito a que compartan una pequeña alabanza o corito que el operador va a poner en el aire ahora. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador. Qué hermosa, ¿no? Esta alabanza. Vivía en pecado y perdido, dice, pero el Señor me ha tocado. Si el Señor le tocó ahora a través de esto que hablamos, a través de estas ondas de la radio, no importa donde usted se encuentre, quizá allá en el lago, o quizá para el lado del lago Rosario, o por el lado de allá arriba para Sierra, no importa el lugar que usted esté en el medio del campo, donde Dios lo haya tocado, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento, Padre amado, me inclino ante usted, Señor, primeramente para reconocerle y saber que usted es mi Señor y Salvador de mi vida. Le reconozco y le acepto, Señor, que usted murió en la cruz por mí, Señor. Quiero que mi nombre usted lo inscriba sea inscrito en el libro de la vida, y así bendiga mi vida y bendiga todo cuanto tenga que hacer, Padre. Y si estoy hoy postrado, necesitado, Padre, usted levánteme, Señor. Si ahí podré saber y entender quién es usted, mi verdadero Dios, Señor. Si yo anduve confundido, errado en estos caminos, Señor amado, déme la luz de entendimiento para poderme acercar a usted, Señor. Quiero orar y pedirle, Padre, que usted bendiga, Señor, a todos aquellos que le han aceptado como Salvador, Señor. Que usted bendiga sus vidas, que los sane, los levante, Padre amado. Aún en su espíritu, Señor amado, usted los vivifique día a día, Señor amado, y los llene de bendición, Padre. Bendiga esa onda, Señor, a donde quiera que vayan, Padre amado. El lugar que toquen, Padre amado, sea usted obrando en esas vidas, Padre. Bendiga sus vidas, Señor. Ayúdele a poder ellos reflexionar y tener en cuenta cuál es su camino. Señor, si estuvieron engañados, Señor amado, confundidos, déle luz de entendimiento, Padre. Así bendiga cada hogar, cada familia, Padre. Primero mi familia, mis seres queridos, Señor. Bendiga a usted, Señor amado, pero también sea bendito su pueblo y su nación. Cada uno de los líderes, aquellos que están enfrente del pueblo, le ruego, Señor, que usted les bendiga y le guíe, Señor amado, y los acompañe a cada uno, dando luz de entendimiento, Padre. Bendiga y benditos sean los humildes, pero resista a los soberbios, Padre. Si en su mano quiero entregarle, encomendarle todo, Padre amado, sé que usted va a hacer grandes obras a través de todo esto, Padre amado, como usted ya está sanando y levantando a su pueblo santo y bendito, Señor amado. Gracias le doy, Padre, por pertenecer en su pueblo, Señor. Gracias por haber recibido su llamado, Señor amado. Y hoy, Señor amado, podemos inclinar ante usted y orar y rogarle y pedirle, Señor amado, por aquellos que no le conocen, Señor. Gracias por este privilegio, Señor amado. Gracias, Señor amado, por cada vida que usted va a levantar. Y gracias, Señor, por todos aquellos que usted va a añadir a través de su Espíritu Santo a cada iglesia, Señor amado. Gracias, Señor amado, por aquellos que siguen predicando, poniendo su mano en el arado. Y aún, Señor amado, se encarguen y preparan en sus casas
las cosas que han de hacer para con usted, Señor. Le ruego que bendiga el programa que viene, Padre amado, bendiga ese matrimonio, bendiga a los pastores, bendiga todo lo que ellos vayan a desenvolver, Padre, que sea en virtud de sus cosas santas, Señor amado, porque santas son sus cosas y perfectas, Padre. Gracias por eso, por esas vidas, Señor amado, y a que a través de ellos también, Señor amado, se pueda seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, Padre. Recién usted decía en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Padre, sea usted obrando en cada vida, Señor amado. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Enséñenos de sabiduría. Enséñanos a esa inteligencia, Padre amado, a poder buscar y entender en este valle de decisión, Padre, quién es nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, por la obra que usted va a seguir haciendo y por las que siga haciendo día a día con su pueblo y su nación. Gracias por esta radio. Gracias, Señor amado, por los operadores, aún por aquel que está trabajando, Señor amado, ahí en el camino al lago, Señor. Gracias por él y por cada uno de aquellos que le buscan y necesitan de usted, Padre amado. Todo lo entrego y se lo encomiendo en sus manos, sabiendo que usted se encargará y nos guiará y nos dará la luz y entendimiento en todas las cosas, Padre amado. Todo lo entrego para la gloria y la honra de su santo y divino nombre, en los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Quiero oír tu voz, tan dulce, hablándome. Déjame